Estamos, como siempre, en el micro de salud de nuestro programa, de la otra agenda, y bueno, con este frío, con estos fríos que estamos viviendo estos días, impresionantes, ya lo hemos charlado en el comienzo del programa, consultar un poco al especialista en el tema cardiológico para saber si hay que tener alguna prevención especial, sobre todo los hipertensos. Tengo entendido que la presión sube un poco más cuando hace frío y entonces, ¿qué se puede hacer? Lo tenemos en línea al doctor Enrique Ferman, matrícula nacional 76039, que es médico cardiólogo de la Clínica Basterrica, de la Clínica Santa Isabel y vicepresidente de la Fundación Cardiológica Argentina. Doctor Feynman, Carlos Clerici aquí lo saluda. ¿Qué tal? Hola Carlos, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver. Somos hipertensos. Hay tantos oyentes que por ahí están, que toman su pastillita tradicionalmente. Bueno, se viene el frío. ¿Hay que tener alguna precaución especial? ¿Es verdad que la presión ahora está más sometida a un riesgo que en el verano? Mira, ser hipertenso medicado significa que la presión arterial se comporte como un normotenso. ¿Quién es hipertenso? No el que ante una situación de emoción o de dolor la presión le sube, porque eso nos pasa a todos, seamos o no hipertensos. Hipertenso es el que en una situación relajada de reposo tiene la presión alta. De Ujú, manera que la primera premisa es que un hipertenso bien controlado no es aquel que siempre tiene 120/80 o 12/8 como habitualmente decimos. Hipertenso bien controlado es el que su presión se comporta como se comporta la presión de un normotenso. ujú. Dentro de las situaciones, podemos llamar estresantes, está también el frío. Pero más allá de ser estresante, hay una cuestión física. El Ujú. frío, como de física nos acordaremos, achica los cuerpos. Dentro de lo que achica los vasos también. Al reducir la luz, el calibre de los vasos, genera más resistencia y en consecuencia el corazón tiene que producir mayor presión. Entonces Ujú. aumenta más la presión arterial. La pregunta no puede tener y sería, digamos, medio peligroso dar una respuesta general Ujú. para algo que varía mucho, no solo en cada individuo, sino en cada circunstancia. Ujú. Primero, hoy salí a la mañana y el termómetro del auto me mostraba -2 grados. En realidad eso fue ayer. Hoy me mostraba 0 grados. Ujú. Entonces, si tengo -2, tengo un valor de presión más alto que si tengo 0. Y pasados 5 minutos anduvo la calefacción del auto y ya Claro. no tenía más esa temperatura. Ujú. Es decir, la temperatura ambiente exterior no es la temperatura a la cual nosotros estamos todo el día sometidos. La presión va modificándose de manera que la primera recomendación que daría es no hagan nada por su cuenta. Bien. Me No doy digan, uy, cuenta. me subió la presión, entonces me Du- tomo una pastilla más. duplico la Porque medicación, ¿no? podemos Claro. hacer lío. Claro, Claro. podemos hacer lío. Ujú. Eh, la hipertensión es un problema, es un enemigo, pero no es que yo nunca puedo tener 15 de presión. Y si tengo 15, rápidamente tengo que salir a tomar algo para bajarla. Les cuento que es más peligroso que la presión me baje de golpe a que tener la presión un poquito alta. Ujú. Porque el organismo está preparado para tener un poquito más en algún momento de presión arterial. Y Ujú. repito, hipertenso controlado es aquel cuya presión se comporta de la misma manera que si no fuera hipertenso. Exacto. Dicho Ujú. de otro modo, todo aquel normotenso cuando hace frío tiene que tomar una medicación, la respuesta es no. Ujú. Tenemos un margen de adaptabilidad. La Ujú. presión tiene una razón de existir, nos Bien. protege. No podemos, si necesitamos salir corriendo, no podemos tener la misma presión que cuando estamos durmiendo. Claro. Si hace frío un poquito nos va a subir. De manera que no apurarnos, primer punto. Segundo punto, si persistentemente tiendo a tener la presión más alta, en ese caso, consulto con mi médico como Ujú. para ver qué es lo que tengo que hacer. Y Ujú. recuerden siempre
que antes de la medicación hay un montón de otras alternativas que llamamos no farmacológicas, que son fundamentales. Si tengo miedo que me suba la presión, lo primero que tengo que hacer es no comerme el sandwichito de jamón crudo. Y si digo, ahora hace frío, y bueno, si ahora hace frío voy a tener más prevención en dos aspectos. Uno, en los cuidados para que no me suba la presión, y dos, en los cuidados que voy a tener que tener para no tener frío. Otro dato que es insoslayable, que a medida que vamos creciendo, un poco antes, un poco después, nos vamos tornando más vulnerables al frío. Claro. Entonces, abrigarnos como tenemos que abrigarnos, porque no es el frío lo que nos sube la presión, es la repercusión que el frío tiene sobre nuestro organismo, que Correcto. no es igual para todos y que depende de cómo nos protejamos, cuánto nos puede afectar. Ujú. Bueno, estupenda, la explicación quedó clarísima, ninguna duda. A lo sumo yo diría, por acotar algo, bueno, tomar la presión más frecuentemente, o eso también puede traer algún nerviosismo si uno se la toma con cierta frecuencia. Eso es una muy buena pregunta. Vos Ujú, fíjate que ahora están los relojes inteligentes ujú, y que no todos emocionalmente tenemos la inteligencia que tiene el reloj. Es decir, que si yo tengo un reloj inteligente, puedo caer en la tentación de tomarme la presión cada 10 minutos. Y es un disparate eso. Porque ajá, entonces si me sube me tomo un poquito más y si me baja y después qué hago porque ya busco algo para... No tiene sentido. ujú, Eh, es bueno tener la información, pero es bueno saber qué hacer con la información. Si me tomo la presión a cada rato y tomo conductas inapropiadas, me va a hacer mal. Si me tomo la presión a cada rato y no hago nada, no tiene sentido que me la tome. Y de ujú, vuelta, me parece que rescato la figura del médico en el sentido que si el médico te dice, mire, le ajustamos la medicación, me interesa que por unos días se lo controle de cerca para ver cómo responde, está muy bueno eso. Ahora, tener la rutina de yo me voy a la casa de mi hijo y me llevo el tensiómetro, porque no sé si me llega a subir la presión, y cuando salgo a 2 cuadras me voy con el aparato, eso es generarse un problema más allá de la hipertensión. claro. Como el celular, como en su momento la televisión, todos los instrumentos no son ni útiles ni perjudiciales, depende de cómo los usemos. Correcto. Y en este caso, depende de cómo los usemos, no es solo cuánto lo hagamos, sino además las consecuencias que eso va a traer. Ujú, Porque si me va a servir para ajustar para bien el tratamiento, bienvenido sea. Si me va claro. a servir para ponerme nervioso, o peor, para tomar conductas que pueden ser perjudiciales, mejor no hacerlo. Es cierto, pero tampoco vivimos en Islandia, acá en Buenos Aires, digamos, o en el sur del país, donde hay tan marcadas diferencias de presión arterial que hacen que a lo mejor tenga que ser más activo en el tratamiento en el invierno. Pues fíjate, Carlos, que eso es más notable en el verano. Ujú, Es más frecuente que tengamos que reducir la dosis de la medicación porque baja la presión arterial en el verano como ujú, consecuencia del calor, que tener que aumentarla ante fríos extremos. Especialmente porque además los fríos extremos duran poquito, claro. durarán 3 días, 4 días, y no es saludable andar cambiando la dosis del remedio a cada rato porque me voy a equivocar y cuando Ujú, tengo la presión baja voy a duplicar el tamaño de la dosis y me va a bajar demasiado. está bien. Bueno, creo que clarísimo. Algunos preguntan por el ejercicio físico. Obviamente, mantener el ejercicio físico, pero con el abrigo adecuado si uno lo hace en el exterior, ¿no? Claro. Exactamente. Los chicos que salen en remerita y pantalón corto estos días a correr nos tienen que generar envidia, pero no tenemos que imitarlos. Está bien. Mantener la actividad física, pero no perder de vista el sentido común. Mm, Eh, de la misma manera que con 40 grados no voy a salir a caminar a pleno sol, con 0 grados tampoco. ujú, O sea, si puedo reemplazarlo y hacer alguna actividad en mi casa, sería extraordinario. Si la claro. temperatura me lo permite, voy a salir. Pero
no creyendo que me haga un beneficio, exponerme a riesgos mucho mayores. Perfecto. Sentido común. Sentido común, de eso se trata. Bueno, y no hacer Exacto. locuras, ni cambiar medicaciones, ni nada de eso por unos días de No, 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 frío. no. Eso No. lo... Ante la duda, hablar con el médico, no mandarnos por nuestra cuenta. Y recordar que la medicación contra la hipertensión es para la estabilización, no para la coyuntura, salvo algún caso específico, ¿no? Claro, salvo emergencias que Claro, para uno, digamos, tiene que charlarlo con el especialista. Sí, correcto. exactamente. Bueno, Enrique, muchísimas gracias, por habernos atendido. El doctor Enrique Gracias a vos, Feierman, Carlos. matrícula nacional 76.039, médico cardiólogo, Clínica Santa Isabel, Basterrica y vicepresidente de la Fundación Cardiológica Argentina. Muchísimas gracias por todos estos Muchas consejos. gracias. Adiós.